Me llamo Ramona Ortega. Hoy tengo 72 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para un ser humano. Voy a contártelo todo en este relato. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si pudieras caminar por toda una calle sin que un solo par de ojos se volteara a mirarte. Yo me sentía así, una sombra, un cuerpo que caminaba, respiraba, envejecía, pero que nadie veía, y lo más doloroso era sentir que incluso mi propia familia había olvidado que yo existía. Era una tarde calurosa en Comitán, ese pueblito que parece detenido en el tiempo. El sol golpeaba fuerte sobre las tejas de barro de mi casita humilde, y el olor a café recalentado seguía flotando en la cocina, aunque ya casi era hora de la cena. Me senté en la vieja mecedora que mi difunto esposo, Silvestre, había construido con sus propias manos, y que todavía crujía como si fuera su voz diciéndome, mi reina. En ese momento miré mis manos arrugadas, mi piel flácida marcada por las historias del tiempo, y me pregunté, ¿alguien sabe quién soy? ¿Alguien se acordará de mí cuando ya no esté? Yo, que fui hija, madre, esposa, costurera, voluntaria en la iglesia, consejera de las vecinas, ahora era solo la viejita de la Puerta Azul. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mis hijas, que solo venían a visitarme en el Día de las Madres con flores de plástico, es que todos los días yo escribía. Escribía en cuadernos, viejos que recogía del mercado, en hojas sueltas que el viento traía a mi patio, en los bordes de los volantes de farmacia. Escribía con el alma. Eran versos, pensamientos, recuerdos. Pequeños dolores y grandes sueños que nunca le dije a nadie. Me desnudaba en cada línea como quien suplica ser vista, entendida. Eso era mi secreto, mi refugio, mi grito en silencio. Un día, la nieta de mi vecina, una muchacha de la capital llamada Elena, apareció en mi puerta con una sonrisa amplia y un celular en la mano. Señora Ramona, ¿puedo tomarle una foto para un trabajo de la universidad? Preguntó, mirando más la moldura de mi silla que mis propios ojos. Yo asentí, con esa costumbre antigua de no contradecir a nadie, y así fue como empezó todo. Lo que iba a ser solo una fotografía se convirtió en una conversación. Y lo que iba a ser solo una conversación se convirtió en una confesión. Le hablé de mis cuadernos, le mostré uno, lo leyó en silencio, y cuando levantó los ojos, tenía lágrimas en las pestañas. Usted escribe como una poetisa. Esto es demasiado hermoso. Sonreí, tímida, porque hasta ese momento nadie me había dicho que yo era algo más que una anciana. Elena empezó a volver. Traía pan dulce, café y tiempo. Se sentaba conmigo y leía mis escritos. Un día me preguntó si podía mostrárselos a una amiga editora. Me dio risa. ¿Quién compraría las palabras de una viejita invisible? Pero acepté. Y fue así, entre los olores del café, el sonido del portón al abrirse y el calor del atardecer, que la historia de mi alma comenzó a salir del escondite. En ese tiempo, yo aún no lo sabía. Pero las palabras que escribí llorando, mientras mi alma pedía auxilio, estaban a punto de llegar al mundo.
y mostrarles a todos que, aunque el cuerpo envejezca y los ojos de la sociedad se aparten, hay una luz que nunca se apaga, la luz del alma. Y fue esa luz que, aunque invisible por fuera, gritó tan fuerte que terminó siendo escuchada y escrita. Esta es la historia de cómo un alma vieja, escondida en un cuerpo olvidado, se convirtió en libro y tocó corazones. Y todo empezó en esa puerta azul, con una muchacha de la capital, y una frase que nunca olvidaré. Usted escribe como quien siente demasiado. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Ramona Ortega, y si alguien me hubiera dicho que mis palabras un día serían leídas en voz alta por otras bocas, en otras casas, en países lejanos, yo habría pensado que estaban locos, porque hasta entonces yo era solo esa viejita sentada en su mecedora, viendo cómo el mundo pasaba sin detenerse en mi puerta. Después de aquel primer día con Elena, algo dentro de mí se despertó. Fue como si alguien hubiera quitado el polvo de un baúl olvidado. Ella no solo leía mis escritos, me escuchaba, me preguntaba por qué escribía tal cosa, por qué usaba tal palabra, y en cada respuesta mía, yo sentía que volvía a existir. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba las láminas del tejado y el cielo se pintaba de gris, Elena llegó empapada, cargando una caja de cartón. Son tus cuadernos. Los traje, todos. Quiero digitalizarlos. Me dijo con esa determinación que solo tienen los jóvenes que creen que todo es posible. Yo los miré, uno por uno. Eran como mis hijos. Cada uno tenía sus manchas de café, sus hojas dobladas. Algunos incluso tenían pétalos secos dentro. Me temblaban las manos al entregárselos. Trátalos con cariño, por favor, le pedí. Con el mismo cariño con el que usted los escribió. Me respondió. Pasaron semanas. En ese tiempo, volví a ser solo yo, el café tibio y el rechinar de la mecedora. Pero algo en mi pecho ya había cambiado. Esperaba. Soñaba. Y entonces, una mañana, Elena regresó con una carpeta impresa. Esto es un borrador del libro. Lo llamé El alma escrita de Ramona. Yo no podía creer lo que veía. Mis palabras, mis pensamientos más íntimos, ahora estaban ordenados, corregidos, titulados. Había poemas sobre el amor que sentí por Silvestre, otros sobre los dolores de mis partos, algunos sobre el miedo a morir sola, y muchos sobre el simple placer de ver una flor abrirse en el patio. Leí en voz alta una de las páginas. No soy joven, ni tengo cuerpo que inspire deseos, pero en mis palabras hay fuego, y en mis silencios, mares enteros. Elena me miraba con los ojos brillosos. Ramona, ¿usted sabe lo poderosa que es? Yo bajé la mirada.
Porque no lo sabía, nunca lo supe, nadie me lo había dicho antes. Fue entonces cuando me habló de un concurso literario para autoras mayores de 60 años. Me dijo que quería inscribir el libro. No tengo papeles de escritora, niña, le dije. Usted no necesita papeles. Usted ya es escritora, respondió, sin titubear. No pude dormir esa noche. Imaginaba que alguien, en alguna oficina elegante, estaría leyendo mis historias, que tal vez, por un segundo, verían lo que yo siempre fui, una mujer con alma de palabras. Pasaron 2 meses. Y justo cuando había dejado de pensar en eso, recibí la visita de Elena con una carta en la mano. Temblaba. Yo también. Ganamos. Ramona. Ganamos el primer lugar. Las lágrimas se me salieron sin pedir permiso. Me abracé a ella como si fuera mi nieta, como si fuera la vida misma devolviéndome algo que había perdido. Ese día me sentí viva, me sentí vista, pero lo más hermoso aún estaba por venir. La presentación del libro. Me invitaron a la capital, a un auditorio. Iba a leer uno de mis textos en voz alta, frente a decenas de personas. ¿Y si se ríen de mí?, pregunté, temblando. Si se ríen, que lo hagan, pero también van a llorar, porque sus palabras atraviesan el pecho, me aseguró Elena. Y tenía razón. Aquel día, de pie ante un micrófono, con mis piernas temblorosas y el corazón desbordado, comprendí que no hay edad para florecer, que no importa si la piel se arruga o si los ojos ya no ven igual, mientras el alma tenga voz, habrá alguien dispuesto a escucharla. Esa fue la primera vez que mi cuerpo dejó de ser invisible, porque aunque seguía siendo el mismo, viejo y encorvado, mi alma brillaba tan fuerte que iluminaba todo el salón. Y eso, mi querido oyente, fue apenas el comienzo. Nunca olvidaré ese día en el auditorio. Me vistieron con un rebozo rojo bordado que perteneció a mi madre. Elena me lo había traído como regalo, diciendo que una mujer como yo merecía verse como las reinas de su propia historia. Y aunque mis pies estaban torpes y mis rodillas protestaban al subir los escalones del escenario, mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía décadas. Cuando el micrófono estuvo frente a mí, lo tomé como quien agarra la mano de una vieja amiga. Miré al público. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos mirándome. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie desvió los ojos. Nadie miró por encima de mi cabeza ni fingió revisar el celular. Me miraban a mí, y lo que más me conmovió, me escuchaban. Leí con voz temblorosa, pero clara. Leí con el pecho lleno. Y cuando terminé, hubo silencio por un instante. Y luego aplausos. Largos, sinceros, emocionados. Después de la lectura, varias personas se acercaron. Una joven con cientos de lágrimas en los ojos me abrazó sin decir nada. Un señor mayor me tomó la mano y me dijo: «Gracias, doña Ramona. Usted me hizo recordar a mi madre». Yo no sabía cómo responder. Solo sonreía, como una niña sorprendida por el cariño que nunca imaginó recibir. No había escrito para recibir aplausos.
había escrito para no deshacerme por dentro. Pero esa noche comprendí algo. Cuando escribimos desde el alma, tocamos otras almas. Y eso es un regalo divino. Volvimos a Comitán con el corazón repleto. Y aunque la casa era la misma y la mecedora seguía crujiendo igual, todo se sentía distinto. La Ramona que había salido al mundo ya no era la misma que tejía en silencio sus dolores. Ahora había una mujer que había sido escuchada, que se había reconocido valiosa, que por fin creía en su voz. Y no era solo yo quien lo notaba. Mi hija, mayor, Clara, que casi nunca venía, apareció un domingo con un ejemplar del libro en la mano. Una amiga me lo mostró en la biblioteca de su universidad. Dijo, bajando la mirada. No sabía que habías escrito tanto. Su voz tenía una mezcla de vergüenza y ternura, como quien encuentra un tesoro que siempre estuvo ahí, pero nunca se detuvo a mirar. Tampoco tú sabías cuánto necesitaba que me leyeras, le respondí suavemente. Nos abrazamos. Fue corto, pero distinto a cualquier otro abrazo que me hubiera dado antes. Y esa noche, por primera vez en años, ella se quedó a cenar. No hablamos mucho, pero bastaba el silencio compartido. Yo serví mi mejor caldo de pollo, y ella repitió plato. Me miraba diferente. Y eso, para una madre, ya es una bendición. Los días siguientes, comencé a recibir cartas. Algunas llegaban de estados que ni conocía bien en el mapa. Mujeres que me contaban sus penas, sus pérdidas, sus silencios. Hombres que me decían que mi poema les había hecho recordar la voz de sus abuelas. Niños que preguntaban si podían usar mis versos en la escuela. Me di cuenta de que, al compartir mi alma, había abierto un canal para que otros también compartieran la suya. Un día, mientras barría la entrada, una vecina se acercó con su hija pequeña. Mi mamá dice que usted es famosa, dijo la niña, escondiéndose detrás de las piernas de su madre. Tu mamá exagera, le respondí sonriendo. Solo soy una señora que escribe lo que siente. Pero por dentro yo sabía que algo había cambiado para siempre. Porque aunque el cuerpo sigue cansado, aunque el cabello ya no tiene color y las manos tiemblan, el alma, mi alma, estaba más viva que nunca. Y justo cuando pensaba que la historia no podía seguir creciendo, Elena llegó con una propuesta inesperada. Ramona, ¿qué le parecería dar talleres de escritura para otras mujeres mayores? Yo la miré, entre asombrada y asustada. ¿Yo? ¿Dar clases? No clases, aclaró ella. Compartir, guiar, ayudarles a encontrar su voz, como usted encontró la suya. Sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino por emoción. ¿Sería posible que ahora yo pudiera ayudar a otras mujeres invisibles a volverse visibles? ¿A poner en palabras lo que tanto les dolía por dentro? Déjame pensarlo, le dije. Esa noche volví a sacar mis cuadernos viejos. Los toqué con reverencia. Y mientras los leía, comprendí que cada palabra había sido un peldaño, una escalera que, sin saberlo, yo misma había construido para subir de nuevo hacia mí. Y entendí que había llegado el momento de tender la mano a otras.
porque si yo había logrado abrir la boca después de años de silencio, otras también podrían hacerlo. Y ahí, mi querido oyente, comenzó un nuevo capítulo, uno donde no solo escribía para mí, sino para nosotras, para todas las que, como yo, alguna vez creyeron que ya no tenían nada que decir. Aceptar la idea de guiar talleres no fue sencillo. Durante varias noches le di vueltas en la cabeza a la propuesta de Elena. Yo, que durante tantos años solo había sido la sombra de una mujer, ¿cómo iba ahora a sentarme frente a otras y decirles que también podían alzar la voz? Pero había algo más fuerte que el miedo, el deseo de que ninguna otra mujer se sintiera como yo me sentí durante tanto tiempo, olvidada, apagada, invisible. Así que una tarde de sábado, con el rebozo rojo sobre los hombros y el corazón latiendo como un tambor, me senté en la pequeña biblioteca del pueblo. Elena había colocado una mesa larga, sillas de diferentes estilos, porque no teníamos muchas iguales, y una jarra con agua de Jamaica. Sobre la mesa, hojas blancas, bolígrafos y una vela encendida en el centro. Una a una fueron llegando. Algunas mujeres iban acompañadas por nietas, otras caminaban solas, despacio, como si no supieran bien qué hacían allí. Vi en sus rostros algo que reconocí al instante, la misma mezcla de duda y esperanza que yo sentí la primera vez que alguien leyó mis escritos. Bienvenidas, dije tragando saliva. Yo me llamo Ramona y no soy maestra de nada. Solo soy una mujer que ha escrito para no deshacerse por dentro. El silencio fue total. Algunas asintieron con la cabeza, otras miraban al suelo. Hoy no venimos a hacer nada perfecto, ni bonito, ni con reglas. Solo venimos a escribir lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que nos hizo fuertes. Tomé una hoja en blanco y escribí, cuando era niña, y luego las miré. Terminen la frase, lo que venga, aunque sea una sola palabra. Al principio, solo se escuchaba el leve raspado de los bolígrafos sobre el papel. Algunas dudaban. Una señora, de unos 80 años, escribió y luego rompió la hoja. Me acerqué, le toqué el hombro y le susurré. Lo que escriba no tiene que gustar a nadie, solo tiene que liberarla a usted. Ella me miró con los ojos vidriosos y volvió a escribir. Al final del taller, leímos en voz alta, quien quiso hacerlo. Una mujer confesó que de niña le prohibían hablar alto. Otra recordó cómo su abuela le enseñaba a rezar mientras tejía. Una más escribió que lo más feliz que había sentido fue cuando parió en su propia cama, con sus manos. Yo escuchaba con el alma entera, y ahí me di cuenta. No era la única que había vivido en silencio. Todas teníamos dentro un río de palabras que nunca se nos permitió soltar. El taller se repitió la semana siguiente, y la otra. Cada vez llegaban más mujeres. Algunas traían pan. Otras llevaban sus propios cuadernos. Una vez, una señora trajo una canción que había escrito cuando murió su esposo y la cantó bajito, con voz temblorosa. Nadie aplaudió. Solo la abrazamos, porque entendimos. Así nació algo hermoso, una comunidad de almas viejas, pero llenas de vida. No había títulos, ni diplomas,
ni pretensiones, solo mujeres con historias y hojas donde dejarlas descansar. Una tarde, Elena me propuso algo nuevo. ¿Y si publicamos un libro colectivo con los escritos de todas? ¿Un libro?, pregunté sorprendida. Sí, que no solo sea el alma escrita de Ramona, que ahora sea las almas que escriben. Me emocioné tanto que tuve que sentarme. ¿Tú crees que la gente querrá leer nuestras penas, nuestras memorias? La gente necesita escucharlas, necesita entender de dónde venimos, porque si no, seguiremos siendo invisibles. Y así lo hicimos. Cada mujer eligió un texto, se los copió con tinta negra sobre hojas especiales. Elena los digitalizó, los editó, y entre todas elegimos el título. Nosotras también tenemos voz. Lo presentamos en la Feria del Libro Regional. Nos subimos al escenario en fila, tomadas de la mano. Algunas llevaban bastón, otras andaderas. Pero todas caminábamos erguidas, con dignidad. Yo leí una carta que había escrito la noche anterior. A todas las que pensaron que su historia no importaba, a las que se callaron por años, a las que lloraron en la cocina para no molestar. Hoy les digo, sus palabras importan, ustedes importan, siempre importaron. El aplauso fue largo, cálido, verdadero, no porque fuéramos escritoras, famosas, sino porque éramos mujeres reales, con cicatrices y ternura, mujeres que finalmente habían dicho en voz alta lo que ardía por dentro. Después de la presentación, una señora muy joven se me acercó. Tendría unos 20 años, quizá menos. Me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Gracias por enseñarme que no tengo que esperar a ser vieja para escribir lo que siento». Y lloré. Lloré como no lo hacía desde que murió Silvestre, porque entendí que lo que habíamos creado era más que un taller, más que un libro. Era una cadena, una voz que pasaba de una a otra, sanando, fortaleciendo, iluminando. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela frente al retrato de mi esposo. Le hablé en voz baja. ¿Ves, Silvestre? Tu reina no se apagó, tu Ramona está viva, y su voz también. Me dormí con una paz nueva, no solo porque por fin era escuchada, sino porque ahora ayudaba a que otras también lo fueran. Pasaron los meses como pasa el viento en los campos de maíz, firmes, a veces suaves, a veces impetuosos, pero siempre avanzando. El grupo de escritura seguía creciendo. Ya no éramos solo mujeres mayores. Empezaron a llegar madres jóvenes, con sus hijas, profesoras jubiladas, costureras, panaderas, mujeres con las manos marcadas por el trabajo y los ojos llenos de historias no contadas. Una de ellas, doña Feliciana, tenía 85 años. Caminaba con lentitud, arrastrando una pierna que había perdido fuerza después de un derrame, pero nunca faltaba, y siempre traía una pequeña libreta amarilla, donde anotaba frases sueltas, trozos de recuerdos, sueños que aún no se desvanecían. Yo no sé escribir bonito, decía siempre, pero sí sé sentir, y eso era todo lo que necesitábamos, porque allí, en ese grupo, no había errores ortográficos, no había juicios, solo había corazones latiendo sobre el papel.
Un día, decidimos hacer una noche de lectura abierta en la plaza del pueblo. Lo organizamos todo nosotras mismas. Pusimos sillas prestadas, un micrófono viejo y luces colgantes que donó un señor de la ferretería. Hicimos carteles a mano con frases de nuestros textos y los pegamos en las paredes del mercado, de la iglesia, del salón comunitario. La plaza se llenó. Yo no podía creerlo. Nunca imaginé que tantas personas quisieran escuchar a un grupo de viejitas hablar de sus penas y sus memorias. Tomé el micrófono con las manos temblorosas, como siempre. Gracias por venir, dije. Esta noche nuestras voces no tendrán edad. La primera en leer fue doña Feliciana. Su voz era suave, pero firme. Leyó un texto titulado Mi primer beso, y al terminar hubo risas, suspiros, aplausos. Luego leyó Mariana, una mujer de 62 años que había sido ama de casa toda su vida. Su poema hablaba del silencio, de la cocina, del amor escondido en los frijoles bien cocidos, del cariño puesto en las camisas planchadas. Así fue como yo dije, «Te amo», concluyó. Cada historia, cada palabra, era un espejo para alguien del público. Lo veíamos en sus ojos, en sus gestos, en cómo se agarraban las manos o escondían una lágrima. Y entonces, en medio de esa noche mágica, ocurrió algo que me marcó para siempre. Una mujer se levantó entre el público. Caminó hasta el micrófono. No era parte del grupo. Nadie la conocía. Tenía el rostro duro, pero los ojos rotos. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Claro, respondí. Ella respiró hondo y con voz cortada dijo: Yo fui una mujer que gritó muchas veces y nadie la oyó. Perdí a mi hijo en la frontera. Perdí a mi madre sin poder despedirme. Y perdí mi voz hace años. Hoy, al escucharlas, me di cuenta de que todavía tengo algo dentro. Algo que quiere salir. Y se quebró. Lloró ahí mismo, frente a todos. Yo la abracé. La abracé como madre, como hermana, como mujer. El público aplaudió, no por el espectáculo, sino por la verdad, porque todos entendimos que, en esa plaza, algo más que palabras se estaba compartiendo. Se estaba compartiendo el alma. Después de eso, muchas personas se acercaron. Querían sumarse, querían escribir, querían sentir. Un periodista local escribió un artículo sobre nosotras titulado Las mujeres que escriben con el corazón. Y luego nos llamaron de una universidad para invitarnos a hablar con estudiantes de literatura. Yo fui, acompañada de Elena y 3 compañeras del grupo. Entramos al salón como quien entra en un sueño. Jóvenes con cuadernos y celulares nos esperaban. Nosotras, con canas y arrugas, con zapatos cómodos y rebozos coloridos, nos sentamos frente a ellos. No venimos a enseñarles a escribir, dije. Venimos a contarles por qué escribimos. Porque si no escribimos, nos ahogamos. Porque si no hablamos, desaparecemos. Una joven levantó la mano y preguntó: ¿Qué consejo le daría a una mujer joven que quiere escribir, pero siente que nadie la va a tomar en serio? La miré con ternura. No esperes a que te escuchen. Escribe igual. Aunque sea en servilletas,
en las esquinas de los cuadernos, en el reverso de los recibos. Un día, alguien te leerá y se verá reflejada en ti. Salimos de ahí con el alma llena. Y aunque el cuerpo estaba cansado, algo nos empujaba a seguir escribiendo, leyendo, tocando corazones. Pero, como la vida es sabia y también caprichosa, justo cuando más plena me sentía, recibí una noticia que me sacudió como un rayo seco. Elena iba a irse. Había sido aceptada en una beca en otro país. Iba a estudiar escritura creativa en España. Me da miedo irme, Ramona, me dijo con lágrimas contenidas. Siento que te estoy dejando. La abracé. No me dejas. Me llevas contigo. Cada palabra que escribas tendrá un pedacito de este pueblo, de nosotras. Nos prometimos escribirnos cartas, a la antigua, como esas que guardan aroma y alma. Y la noche antes de su partida, me dejó un sobre sellado. Léelo después de que me vaya, me pidió. Esperé al día siguiente. Me senté en mi mecedora, con una taza de café y el corazón apretado. Abrí el sobre con cuidado, como quien abre una joya. La carta decía: Ramona, tú no me diste solo historias, me diste raíz, me diste valor, me enseñaste que escribir es un acto de amor y de resistencia. Gracias por ser mi voz cuando no sabía usar la mía. Te quiero con el alma. Lloré. Y mientras lloraba, entendí que aunque los cuerpos se separen, las palabras nos unen para siempre. La partida de Elena dejó un vacío en el grupo. No había día en que alguna de las señoras no preguntara por ella. ¿Y ya escribió? ¿Y ya consiguió amigos allá? ¿Y cuándo vuelve? Yo intentaba responder con alegría, pero por dentro sentía una soledad parecida a la que viví cuando Silvestre se fue de este mundo. No era una soledad de casa vacía, sino de alma que extraña el calor de una presencia que la entendía sin necesidad de palabras. Sin embargo, entendí que no podía detenerme, que el grupo ya no era una semilla, sino un árbol fuerte con ramas que abrazaban a muchas mujeres. Y ese árbol debía seguir dando sombra, frutos, cobijo. Empezamos a reunirnos también los miércoles. Inventamos la hora del té y los recuerdos. Cada quien traía algo: panecillos, fotos viejas, objetos que tuvieran una historia. Un día, doña Marta trajo una carta de amor de cuando tenía 20 años. Otra vez, doña Inés nos leyó el diario que su madre había escrito durante la Revolución Mexicana. Nos sentábamos en círculo, como alrededor de una hoguera invisible, y dejábamos que la memoria hablara. Un miércoles cualquiera, me tocó llevar un pequeño espejo redondo que había sido de mi abuela. Este espejo me enseñó que la belleza no está en lo que refleja, sino en lo que recuerda, les dije. Y así, sin querer, surgió la idea de escribir un nuevo libro. Uno que hablara de los objetos que habían acompañado nuestras vidas. Lo llamamos Lo que nos sostuvo. Fue un homenaje a los hilos invisibles que nos habían mantenido en pie. Un delantal, una radio vieja, una máquina de coser, un par de zapatos heredados, un pañuelo con olor a madre. El día de la presentación,
Hubo lágrimas, risas y una fila larga de personas esperando un ejemplar. No por el objeto en sí, sino por la historia que llevaba dentro. Pero justo cuando creía que ya nada podría sorprenderme, algo completamente inesperado ocurrió. Me invitaron a hablar en la televisión local. Al principio pensé que era una broma. ¿Yo? ¿En la televisión? Pero si ni siquiera me peino bien, dije entre risas. Justamente por eso, respondió la productora, porque usted es auténtica, porque su historia es real. Acepté con el corazón latiendo como tambor. Me preparé como si fuera una boda. Usé mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales, aunque nunca había llegado ninguna que lo mereciera. Me puse un poco de rouge y perfume de rosas. Silvestre, acompáñame, susurré antes de salir. El estudio era pequeño, pero todo me parecía gigantesco. Las luces, las cámaras, los cables. Me senté frente a la conductora, una mujer joven y amable, y me aferré al borde de la silla para que no me temblaran las manos. Doña Ramona, ¿cuándo descubrió que sus palabras tenían poder? Me preguntó con una sonrisa cálida. Pensé, un momento, cuando alguien las escuchó sin juzgarme. Ahí supe que no escribía para gritar, sino para sanar, y que si sanaba yo, tal vez sanaría alguien más al leerme. Hablamos casi media hora, sobre el grupo, los libros, las cartas que recibíamos, las historias que compartíamos, y al final me pidió que leyera un fragmento de uno de mis textos. Escogí uno breve, pero intenso. No soy heroína ni mártir, soy mujer. Y eso ya es bastante. Fui cuerpo invisible, pero alma encendida, y cuando me leyeron volví a nacer. Esa noche, al volver a casa, el teléfono no dejó de sonar. Gente de otros pueblos quería saber si podían venir al taller. Recibí mensajes de mujeres que habían visto la entrevista y se sintieron reflejadas. Una de ellas, desde un pueblo cerca de Oaxaca, me escribió: «Yo también tengo cuadernos escondidos, doña Ramona, pero me daba vergüenza mostrarlos. Ahora ya no. Gracias por su valor». Sentí que el corazón se me agrandaba en el pecho. No por vanidad, sino por la certeza de que cada palabra compartida era como lanzar una piedrita al agua, y ver cómo las ondas se expandían lejos, más allá de lo que yo podía imaginar. Con el paso del tiempo, me convertí en algo que nunca pensé ser, una referencia. No me gustaba que me llamaran inspiración. Yo solo decía la verdad. Pero entendí que a veces decir la verdad con el alma basta para encender la luz en los demás. Un domingo, mientras tomaba café en la puerta de mi casa, una joven se me acercó con timidez. «Disculpe, ¿usted es doña Ramona?», asentí. Mi mamá me pidió que viniera a verla. Ella no puede salir. Tiene diabetes y casi no se mueve. Pero escucha sus historias por la radio y me dice que usted le dio ganas de volver a escribir. Sentí un nudo en la garganta. «¿Cómo se llama tu mamá?», pregunté. «Teresa Gómez». «Dile que pronto iré a visitarla, que no necesita moverse para que su alma siga andando». La joven sonrió, y yo me quedé mirando el cielo, agradecida, porque la vida,
que me había negado tantas cosas. Ahora me regalaba algo inmenso, el poder de tocar otras vidas sin siquiera tocarlas. Y eso, amigo mío, no tiene precio. Después de la visita de aquella joven que venía en nombre de su madre, Teresa Gómez, algo dentro de mí se despertó con fuerza. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que había mujeres allá afuera, encerradas en sus casas, que aún tenían fuego en el alma y palabras por decir. Así que esa misma tarde tomé una decisión que cambiaría el rumbo del taller. Reuní al grupo y les propuse algo nuevo. ¿Y si llevamos el taller a las casas de quienes no pueden venir hasta aquí? Al principio hubo silencio. Algunas se miraron entre sí, confundidas. ¿Como maestras?, preguntó doña Clara, que nunca había salido mucho de su vecindario. No como maestras, respondí. Como compañeras, como hermanas de palabra. Y así nació Palabras a Domicilio. Nos organizamos en duplas. Anotamos direcciones, hicimos listas, juntamos libretas, plumas y termos de café. No necesitábamos nada más, solo estar presentes. Mi primera visita fue, por supuesto, a la casa de doña Teresa Gómez. Era una casita modesta, con un jardín seco y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. La joven que me había buscado abrió la puerta con una sonrisa. Mi mamá está emocionada. No durmió anoche de los nervios. Entré despacio, con el rebozo bien puesto y una sonrisa suave, como quien entra en un lugar sagrado. Doña Teresa estaba en una silla reclinable, con una manta sobre las piernas y los ojos brillantes. Ramona, no tengo palabras, me dijo emocionada. Las vamos a buscar juntas, le respondí, sentándome a su lado. Pasamos la tarde hablando, riendo, recordando. Le leí un poema mío, y ella me confesó que de joven escribía canciones para su esposo. Él nunca las oyó, susurró. Se fue antes de que pudiera mostrarle alguna. Entonces vamos a escribirle una. Hoy. Aquí. Y así lo hicimos. Palabra por palabra, verso por verso, fuimos armando una canción sencilla, pero llena de amor. Cuando terminamos, Teresa lloró. Sentí que él me escuchó desde donde esté. Esa fue solo la primera. A la semana siguiente visitamos a una señora ciega, luego a una mujer con artritis que solo podía dictar, después a una anciana que hablaba poco, pero tejía frases con una dulzura que nos dejaba sin aire. Cada casa se convertía en un santuario, cada historia en un tesoro. Y nosotras, las del taller, ya no éramos solo escritoras, éramos testigos, cuidadoras de memoria, sembradoras de voz. El grupo creció tanto que tuvimos que dividirlo en 2 turnos. Incluso algunas jóvenes del pueblo quisieron sumarse como voluntarias. Queremos aprender de ustedes, nos decían, porque ustedes escriben con el corazón, no con la cabeza. Una tarde, mientras organizábamos las visitas, llegó al taller una carta sin remitente. La abrí con cuidado. Era un sobre grande, con hojas impresas y una nota. Estas son las palabras que nunca me atreví a decir. Si alguna vez las leen en voz alta, háganlo por mí. No necesito que digan mi nombre, solo que alguien escuche. No sabíamos quién la había enviado, pero cada página estaba llena de dolor, de ternura, de verdad.
historias de infancia rota, de amor prohibido, de sueños que nunca se cumplieron. Leímos en voz alta cada texto. Algunas lloramos, otras guardaron silencio, pero todas entendimos que había muchas voces aún escondidas y que nuestro trabajo no podía parar. Fue entonces que surgió una idea hermosa: hacer una antología de textos anónimos. Le pusimos por título Cartas al viento, porque eso eran, palabras lanzadas al mundo, sin nombre, pero con alma. El libro se agotó en pocas semanas. Personas de todo el país lo pidieron. Algunos decían que era como leer su propia historia. Otros decían que se sentían menos solos después de cada página. Un día, en una entrevista para una emisora de la Ciudad de México, me preguntaron: ¿qué busca usted con estos libros? Respondí sin pensar: que ninguna mujer muera sin que su voz haya sido escuchada. Esa frase se volvió viral. Sin querer, se convirtió en el lema del movimiento. Mujeres de otros estados comenzaron a escribirnos. Querían formar sus propios talleres. Querían llevar palabras a domicilio a sus comunidades. Y así, lo que había nacido en una mecedora de madera vieja, ahora cruzaba fronteras, pueblos y generaciones. Pero justo cuando el viento parecía soplar a favor, la vida volvió a recordarme su carácter imprevisible. Una mañana, mientras escribía una carta para Elena, sentí un mareo fuerte. Me levanté a tomar agua, pero mis piernas no me respondieron. Caí al suelo y todo se volvió oscuro. Desperté en el hospital. Había tenido una descompensación por hipertensión. Me quedé internada 3 días. Las mujeres del taller vinieron a verme. Llenaron mi habitación de flores, cartas, cuadernos. Me contaban cómo habían seguido con las visitas, cómo habían empezado a escribir cuentos para niños, cómo una de ellas, Doña Lupe, había escrito una obra de teatro. ¿Y tú qué has hecho, Ramona?, me preguntaron. Sobrevivir, dije con una sonrisa. Que no es poco. Pero esa experiencia me dejó una lección importante. El cuerpo envejece. Se cansa. Nos da avisos. Y aunque el alma quiera correr, hay que aprender a caminar con cuidado. Volví a casa con una certeza. Debía preparar el camino para que el taller viviera más allá de mí. No quería que todo dependiera de mi fuerza o de mi voz. Quería que el legado fuera colectivo. Así que formamos un pequeño consejo. 5 mujeres del grupo tomaron roles: organización, comunicación, visitas, libros, eventos. Les pasé mis cuadernos, mis ideas, mis contactos. Esto ya no es mío, les dije. Es de todas. Y ellas lo entendieron, con amor, con compromiso, con lágrimas en los ojos. Esa noche, sentada de nuevo en mi mecedora, miré el cielo estrellado de Comitán. Silvestre parecía hablarme en el silencio. ¿Ves, mi amor? No me fui en vano. Mis palabras seguirán caminando. Incluso cuando mis pasos ya no puedan, después de esa noche de reflexión, algo en mí se asentó como el polvo sobre una estantería antigua. Sabía que el taller ya podía volar solo, que mis manos no necesitaban sostenerlo todo el tiempo, que las otras mujeres,
mis hermanas de 1600 tan palabra, habían aprendido a caminar con sus propias voces, y sin embargo, no me sentía apartada. Me sentía plena, como una madre que, tras criar con esmero, observa cómo sus hijos construyen caminos nuevos sin olvidarla. Seguí yendo al taller, pero ya no como líder. Ahora era una más. Me sentaba en mi lugar de siempre, con mi cuaderno en la falda y los ojos atentos. Escuchaba. Leía a veces, pero sobre todo, disfrutaba ver cómo las demás brillaban. Una de las más jóvenes del grupo, Estela, de apenas 42 años, empezó a traer a su hija adolescente, Mariana. Al principio venía tímida, pegada a su madre, sin saber qué decir, pero bastó una sola lectura para que todos nos enamoráramos de su forma de ver el mundo. Yo no tengo historias tristes, nos dijo un día, pero tengo muchas preguntas. Y escribía preguntas como versos. ¿Por qué las mujeres guardan todo en cajitas? ¿Por qué mi abuela no habla de su juventud? ¿Dónde van las palabras que nunca se dicen? Mariana era como una semilla nueva, fresca, curiosa. Y verla ahí, entre nosotras, me llenaba de esperanza. Porque entendí que esto que habíamos creado no tenía edad, que la voz del alma no conoce fronteras de tiempo. Fue entonces cuando surgió una nueva propuesta. Una organización de mujeres indígenas del sur del país nos invitó a compartir nuestro método de talleres con ellas. Querían adaptarlo a sus lenguas, a sus costumbres, no para copiar, sino para inspirarse. Lloré al recibir la carta. Pensé en mi abuela, en su cocina de barro, en los rezos cantados en tzeltal, en las nanas que me acunaban cuando aún no sabía ni escribir mi nombre. Aceptamos con emoción. Viajamos en grupo a Chiapas, a una comunidad tzotzil. Allí no todas. Las mujeres sabían leer o escribir en español, pero todas sabían contar. Y eso bastaba. Porque donde hay voz, hay historia. Donde hay escucha, hay creación. Nos sentamos bajo los árboles, en círculo, como siempre. Pero esta vez, con traducción, con palabras entretejidas entre culturas. Ellas hablaban, y nosotras escuchábamos con respeto. Luego, nosotras hablábamos, y ellas asentían, reían, compartían. Una anciana, llamada Juana, nos dijo algo que se me quedó clavado en el corazón. Ustedes escriben en cuadernos. Yo escribo en la memoria de mis nietas. Ellas repetirán los sí que les conté cuando yo ya no esté. Y ahí entendí algo que no había comprendido del todo antes. No importa si la historia se escribe con tinta o con voz. Lo que importa es que no se apague. A nuestro regreso, trajimos con nosotras cuentos, canciones, testimonios. Y decidimos hacer una edición especial. Historias que cruzan montañas. Un libro que reunía voces de distintas lenguas, edades y raíces. Fue un trabajo largo, pero valió cada minuto. Porque al publicarlo, no solo difundíamos esas historias, las honrábamos. Y en medio de todo eso, recibí una sorpresa inesperada, una carta de España. Con remitente. Era de Elena. La abrí con las manos temblorosas. No, porque temiera malas noticias, sino porque la extrañaba con una ternura que dolía.
Ramona querida, comenzaba. He leído tus cartas todas las noches. Me han acompañado más de lo que imaginas. Pero esta vez quiero darte una noticia. Mi primer libro será publicado aquí, en Madrid. ¿Y sabes cómo se llama? La voz que me dio voz. Es sobre ti, sobre el taller, sobre nosotras, sobre todas las mujeres que aprendieron a decir su verdad sin pedir permiso. Te debo todo, y te amo con el alma. Lloré, no de tristeza, sino de orgullo. Mi niña de la capital, la que me descubrió sentada en el portón azul, ahora brillaba en otro continente, y su luz seguía llevando nuestras historias al mundo. Pasaron algunas semanas, y un día, al abrir la puerta, encontré un paquete. Venía con timbres españoles. Lo abrí despacio. Dentro había un ejemplar del libro de Elena, con una dedicatoria escrita a mano. Para mi maestra de alma, Ramona, porque tu voz fue el inicio de todo. Apreté el libro contra mi pecho y me senté en la mecedora, como siempre. Cerré los ojos y sentí que todo tenía sentido. Cada lágrima, cada silencio, cada hoja escrita con miedo. Nada había sido en vano. En los días siguientes comenzaron a llegar más invitaciones. Querían que presentáramos el proyecto en congresos, que contáramos cómo nació, cómo creció, pero yo ya no sentía necesidad de estar al frente. Las otras mujeres del taller tomaron la palabra, y yo me quedaba atrás, observando, sonriendo, como quien ve florecer un campo que sembró con amor. Una tarde, Mariana, la nieta de Estela, me acercó con una hoja doblada. Escribí esto pensando en usted, doña Ramona. Lo leí en silencio. Decía, ella escribió hasta que las palabras le brotaron del alma. Y cuando ya no le quedaban más, dejó que otras escribieran por ella, pero todas llevaban su voz, todas eran ella. La abracé y le susurré al oído. Tú también eres parte de mí, niña. Y entendí, en lo más profundo de mi ser, que había empezado invisible, pero que ahora era parte de cientos de almas, que mi cuerpo, ya cansado y lento, había sido el puente por donde pasaron historias que jamás se apagarán, y eso, amigo mío, es lo más cercano a la eternidad. Aquel poema que Mariana escribió para mí fue como una semilla cálida que se quedó sembrada dentro del pecho. En los días que siguieron, lo volví a leer muchas veces. A veces lo repetía en voz baja, como si fuera una oración que me ayudara a no olvidar de dónde venía ni hacia dónde íbamos todas nosotras. No es fácil llegar a una edad en la que el cuerpo ya no responde como antes. Hay días en los que las rodillas me duelen con solo bajar un escalón. A veces los recuerdos se enredan entre sí y tengo que cerrar los ojos para encontrar la imagen correcta. Y sin embargo, nunca me había sentido tan viva. Un amanecer, mientras esperaba que el café se hirviera, escribí algo corto en mi cuaderno. Cuando una mujer mayor se atreve a hablar, el mundo tiembla un poquito. No porque sea escandalosa, sino porque su verdad pesa, porque ha callado tanto que cuando por fin se escucha, ya no hay manera de ignorarla.
Esa frase fue la primera página del último cuaderno que he empezado. Es amarillo con bordes dorados. Me lo regaló Mariana en mi cumpleaños número 73, junto con una carta que decía: «Este cuaderno es para que no dejes de escribir nunca, aunque ya no quieras publicar nada. Es solo para ti». Me conmovió tanto que, por primera vez en mucho tiempo, escribí sin pensar en lectores, ni en editoras, ni en presentaciones. Escribí para mí, para mi alma, para esa niña que un día soñaba con ser algo más que la sombra de todos. Un día de lluvia, mientras el grupo se reunía en la biblioteca, recibimos una visita inesperada. Era una mujer joven, de piel clara y ojos grises. Se presentó como periodista de una revista nacional. «Estoy haciendo una crónica sobre mujeres que cambian comunidades sin usar grandes micrófonos», nos explicó. Nos miramos entre todas. Algunas rieron con nerviosismo, otras bajaron la mirada. «¿Y qué tiene de especial lo que hacemos?», preguntó doña Clara. La periodista sonrió. «Que lo hacen sin buscar reconocimiento, que lo hacen desde el corazón, que, sin darse cuenta, han formado una red de mujeres que están cambiando la manera de contarse a sí mismas». Pasó 3 días con nosotras, se sentó en los talleres, visitó casas con nuestras compañeras, escuchó con paciencia y respeto, y antes de irse, me pidió una entrevista personal. La acepté con gusto, aunque me sentí un poco abrumada. ¿Qué le diría a una mujer de su edad que cree que ya no tiene nada nuevo que ofrecer?, me preguntó, con su grabadora encendida. Pensé un momento y luego respondí. Le diría que su voz es como el café que se hace en olla. Mientras más tiempo ha hervido, más fuerte y sabroso es su aroma. Que no se deje apagar. Que cada arruga es una palabra que merece escribirse. Que cada cicatriz es un verso que aún no ha sido leído. La periodista lloró, no con escándalo, con respeto. Y semanas después, cuando salió publicada la crónica, nos sorprendió a todas. La tituló «Donde el alma tiene voz», la revolución silenciosa de Ramona y su taller. Las fotos eran sencillas, pero llenas de vida. Mujeres escribiendo, riendo, abrazándose. Mujeres con ojos brillantes y manos gastadas pero firmes. La nota se hizo viral. Nos empezaron a escribir desde otros países. Colombia, Perú, Argentina, incluso desde Francia. Mujeres que querían saber cómo formar algo parecido. Algunas preguntaban si podían traducir nuestros textos. Otras solo escribían para agradecer. Una carta desde Ecuador decía: «Me siento menos sola al saber que otras mujeres mayores también han sido invisibles y que han encontrado una forma de volver a brillar». Otra, desde Chile: «Doña Ramona, usted es como una fogata. Da calor sin quemar. Gracias por encenderme el alma». Yo no sabía cómo responder a tanto cariño. Me sentía abrumada, pero agradecida. Nunca imaginé que mi pequeña historia en Comitán cruzaría montañas, fronteras, océanos. Y entonces sucedió algo que me estremeció más que todo lo anterior. Me llamaron de la Secretaría de Cultura. Me ofrecieron una medalla al mérito por promover la voz femenina rural a través de la escritura comunitaria. Iban a entregármela en un evento nacional, en la capital, junto a otras mujeres de distintas áreas.
Pero yo no soy una artista, dije por teléfono, algo nerviosa. Usted ha hecho arte con su vida, señora Ramona, me respondió la voz amable del otro lado. Acepté, no por vanidad, sino por todas las que no habían podido aceptar antes, por mi abuela que murió sin que nadie escuchara sus historias, por mi madre que siempre se escondió detrás de la cocina, por mí misma, que durante tanto tiempo creí que mi cuerpo era solo sombra. Fui a la capital acompañada por Estela, Mariana y 2 compañeras del taller. Nos hospedaron en un hotel que olía a sábanas limpias y flores frescas. Nos regalaron vestidos nuevos. Nos maquillaron. Nos trataron con una dignidad que, lamentablemente, muchas veces se les niega a las mujeres mayores. Cuando subí al escenario con la medalla en la mano dije pocas palabras, pero salieron de lo más profundo. Gracias por mirar hacia donde casi nunca se mira. Las mujeres mayores tenemos tanto que contar, y mientras tengamos aliento, seguiremos contando. El aplauso fue largo, pero lo más hermoso fue el abrazo de Mariana al bajar del escenario. Usted me cambió la vida, abuela Ramona, y entendí que no importa cuánto camino me quede por recorrer. Lo que ya se anduvo ha valido la pena, y todo lo que se sembró está empezando a florecer. Después del evento en la capital, regresamos a Comitán con una mezcla de emociones que nos rebosaban el pecho. No era solo orgullo, ni alegría, ni cansancio. Era algo más hondo, una sensación de haber abierto puertas que durante mucho tiempo estuvieron cerradas. Y ahora, por fin, el aire corría libre por los pasillos de nuestras almas. Los días pasaban más lentos, pero también más llenos. El taller ya no solo era un espacio de escritura, se había convertido en un refugio, en un centro cultural del corazón. Las mujeres traían no solo textos, sino también sueños. Querían montar obras de teatro, grabar audiolibros, enseñar a las niñas del pueblo a escribir cuentos desde temprana edad. Una tarde, mientras preparábamos el próximo ciclo de talleres, Mariana me mostró algo en su teléfono. Mire, doña Ramona, la entrevista suya ya tiene más de 200,000 vistas en Internet. Yo fruncí el ceño, sorprendida. ¿Y eso es mucho? Mariana rió. Es muchísimo. Usted es viral, abuela. No supe bien qué pensar de eso. Nunca busqué fama, ni luces. Pero si tantas personas estaban viendo y escuchando, tal vez estaban despertando también. Tal vez había otras Ramonas allá afuera que, al verme a mí, se atreverían a tomar un lápiz. Pero no todo era celebración. En esos meses, varias compañeras del grupo comenzaron a faltar. Algunas por motivos de salud, otras porque la vida, como siempre, sigue su curso incierto. Un día recibí la noticia de que doña Feliciana había partido. Murió dormidita, sin dolor, me dijo su hija por teléfono. Lloré en silencio. Recordé su libretita amarilla, su voz temblorosa, sus versos sobre el primer amor. Decidimos rendirle homenaje. Organizamos una noche de lectura solo con sus textos. Cada quien leyó uno. Encendimos velas. Y al final, escribimos cartas para ella, que luego colocamos en una caja decorada con flores secas. Donde esté, seguro va a leerlas, dijo Mariana. Y yo asentí.
porque lo creía con todo mi ser. Las palabras, cuando son honestas, llegan a donde deben llegar. La vida seguía su curso, el grupo también. Pero en mí empezó a crecer una necesidad, una de esas que no se dice en voz alta, pero que arde por dentro. Quería cerrar un círculo. Quería volver a donde todo comenzó. Mi portón azul, mi mecedora, mi silencio de tantos años. Así que un domingo, al amanecer, tomé mi cuaderno más antiguo y me senté frente a la casa. El aire olía a tortillas recién hechas. El cielo estaba limpio, y los sonidos del pueblo aún no despertaban del todo. Escribí una carta para mi yo del pasado. Ramona, sé que duele, sé que a veces quieres rendirte, que te sientes sola, fea, olvidada, pero aguanta, porque un día esa tristeza se va a convertir en palabras, y esas palabras en puente, y ese puente en camino para otras. No eres invisible, solo estás esperando que alguien mire con el alma, y cuando eso ocurra, vas a florecer, con cariño tú misma, desde el futuro. Al terminar, cerré el cuaderno y lo guardé en una caja de madera. Esa caja la enterré bajo el árbol de limón del patio, donde Silvestre solía colgar su hamaca, no para esconderla, sino para dejar una raíz, para que algún día, si alguien escarba, encuentre mi voz. Y como la vida sabe tejer los tiempos con hilos invisibles, justo esa semana recibimos una noticia que me dejó sin aliento. Una editorial internacional quería hacer una recopilación de nuestras historias. Una edición bilingüe, español e inglés, para llevar a ferias del libro en otros países. Querían incluir textos del grupo, pero también pasajes de mis cartas, de mis poemas, de mis talleres. Queremos que el mundo conozca a la mujer que transformó el silencio en eco, decía la carta que nos enviaron. Al principio dudé, tenía miedo de ser demasiado, o de no ser suficiente, pero las mujeres del grupo me rodearon como una muralla de ternura. Este libro ya no es solo tuyo, Ramona, dijo Estela. Es de todas, pero tú eres el corazón. Y acepté, no por mí, sino por cada palabra que había brotado de aquellas tardes de pan dulce y memoria, por cada lágrima que se secó entre cuadernos, por cada mujer que volvió a sentirse viva al verse escrita. El libro se llamó El alma que escribe, y la portada tenía una ilustración sencilla, una mano arrugada escribiendo con una pluma de ave. Nada más, nada menos. Los ejemplares llegaron un mes después. Mariana los acomodó en cajas. Algunas mujeres lloraron al ver sus nombres impresos. Otras se quedaron en silencio, acariciando la portada como si fuera un milagro. Yo abrí el primer libro, y en la primera página estaba una dedicatoria de Elena. A la mujer que me enseñó que las palabras no solo se escriben, se siembran, se cuidan, se comparten y se heredan. Me llevé el libro al pecho, cerré los ojos y supe, sin ninguna duda, que lo que habíamos hecho ya no nos pertenecía, era de quienes vinieran después, de las niñas que aún no sabían leer, de las ancianas que aún no se atrevían a hablar,
de todas las que alguna vez creyeron que ya era tarde, y como yo bien sabía, nunca es tarde para florecer. Con el libro ya publicado, con nuestras palabras viajando por manos extranjeras, sentí que mi historia, la verdadera, la que no se ve en los retratos ni en los diplomas, había alcanzado un lugar que nunca imaginé, el corazón de otras almas. Ya no necesitaba reconocimiento, solo quería paz y quizás un poco de silencio, ese silencio suave que no ahoga, sino que acaricia. Me refugié más en casa. Dejé que el taller siguiera sin mí algunas semanas. Las chicas venían a visitarme, claro. Me traían pan, noticias, fotos de nuevos talleres en comunidades vecinas. Hasta me mostraron un video donde un grupo de mujeres mixtecas había hecho una obra de teatro basada en nuestros textos. Yo reía. Lloraba. Aplaudía frente a la pantalla como si estuviera ahí, sentada en primera fila. Pero también empecé a mirar hacia adentro, hacia ese lugarcito de mí que había quedado callado durante todo el torbellino de los últimos años. Me volví a encontrar con mi soledad, pero no esa vieja amiga triste que me rondaba cuando era invisible. No. Esta era una soledad nueva, serena, compañera. Pasaba las tardes sentada en la mecedora, viendo cómo las sombras del limonero se estiraban por el patio. Algunas veces, Silvestre me parecía máis presente do que nunca. Sentía su ausencia como un perfume antigo, como unha brisa que non se ve, mas se sente. Una de esas tardes, Mariana me sorprendió con un gesto que me dejó sin palabras. Abuela Ramona, me dijo con los ojos brillantes, he decidido estudiar letras. Quiero ser escritora. Yo la miré sin poder hablar. Y quiero hacer mi tesis sobre usted, sobre lo que construyó, sobre lo que somos gracias a usted. La abracé, lloré, porque entendí que mi legado no estaba solo en los libros, ni en las entrevistas, ni en los premios. Estaba en ella, en cada joven que ahora escribía sin miedo, en cada mujer que se atrevía a hablar, en cada niña que preguntaba con curiosidad, sin avergonzarse de su voz. Y como si la vida quisiera cerrar los ciclos con dulzura, recibí otro regalo inesperado. Un grupo de artistas locales quiso pintar un mural en el muro lateral de la biblioteca del pueblo. Un homenaje a las mujeres del taller. Me pidieron permiso para usar mi rostro como figura central. Queremos mostrar su rostro, pero no como el de una abuelita cualquiera, dijo una de las pintoras. Queremos que sus arrugas cuenten historias, que sus ojos hablen, que su boca, aunque cerrada, grite con dignidad. Acepté. Fui al lugar a ver el proceso. Me senté con mi sombrero de palma, mi rebozo rojo y una sonrisa que no se me quitaba del rostro. Día tras día, vi cómo mi cara se dibujaba entre colores tierra, flores, letras y rostros de otras mujeres. Cuando lo terminaron, el mural tenía mi retrato al centro, pero rodeado de frases que salían como rayos. Fragmentos de nuestros textos, nombres de compañeras ya fallecidas, versos anónimos que alguna vez recogimos. Este mural no es sobre mí, dije el día de la inauguración. Es sobre nosotras, sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.
El aplauso fue fuerte, pero más fuerte fue el silencio que vino después, ese silencio que se siente cuando las palabras ya no hacen falta. Esa noche, al volver a casa, abrí uno de mis primeros cuadernos. Estaba gastado, con manchas de café y hojas que apenas se sostenían. Era el que usaba cuando aún escribía a escondidas. Leí una página cualquiera, un poema corto, casi un susurro. Cuerpo cansado, alma despierta. Aunque no vean mi piel, mis palabras quedan. Y supe que era verdad. Mi cuerpo, sí, estaba cansado. Me dolían las piernas al caminar. La vista se nublaba con frecuencia. Los dedos se entumecían al escribir. Pero mi alma estaba más despierta que nunca. Recibí también una carta de Elena. Me contaba que su libro había sido traducido al francés, que iba a presentarlo en una feria literaria en París, que una editorial quería conocer más de mis escritos, personales, aquellos que nunca se publicaron. No tienen que publicarse todos, le escribí de vuelta. Algunos textos solo son semillas que se quedan en tierra, no para que todos las vean, sino para que algún día alguien las sienta crecer bajo sus pasos. Me pidió que viajara, que fuera a verla, que subiera a un avión por primera vez en mi vida. Lo pensé mucho, pero el cuerpo ya no me acompañaba como antes. Lo hablé con mi médico, lo hablé con mis hijas, y tomé una decisión. Le escribí a Elena con todo el amor del mundo. No voy a ir, porque mi lugar está aquí. Pero mi voz ya voló, hace rato, y sé que estará contigo en cada palabra que digas allá. No necesito ver la Torre Eiffel. Mi paisaje son las mujeres que me rodean cada día. Eso es más que suficiente. Y era cierto. No necesitaba más. Un día, mientras me preparaba para dormir, Mariana me entregó un regalo. Era una caja de madera pintada con mis colores favoritos: rojo, café y azul. Dentro había decenas de hojas con textos míos, escritos a mano por ella. Los pasé todos en limpio, abuela, con mi letra. Quiero guardarlos para mis hijas, para cuando ya no estés. Le acaricié el rostro. Yo estaré en cada letra, niña, no temas. Nadie se va del todo si deja palabras sembradas. Y me fui a dormir con el alma tranquila, porque entendí que la historia no se acaba cuando una ya no puede escribir. La historia continúa cuando alguien más la lee y decide seguir escribiéndola. Hoy escribo estas líneas desde la misma mecedora donde hace años me sentaba a llorar en silencio. El portón azul sigue siendo el mismo, aunque un poco más desgastado por el sol. El limonero del patio da frutos dulces, y el canto de los pájaros aún me despierta antes del amanecer. Pero yo ya no soy la misma. Tampoco lo es el mundo que me rodea. Hoy, cuando camino por las calles de Comitán, aunque despacio y con bastón, la gente me saluda con respeto. Me sonríen. Me preguntan por el taller, por los nuevos libros, por las mujeres que escriben. Algunas niñas pequeñas me abrazan y me dicen que quieren ser como la abuela Ramona. Y yo sonrío, porque sé que no quieren ser yo. Quieren ser ellas mismas, pero con la fuerza de alguien que se atrevió a hablar. Y eso basta.
Las mujeres del grupo siguen escribiendo. Algunas publicaron sus propios libros, otras dan charlas en escuelas. Hay quienes enseñan a leer y escribir a mujeres mayores que nunca tuvieron esa oportunidad. Y lo más hermoso es que ya nadie me necesita para que esto funcione. El árbol ha echado raíces profundas. Las ramas se extienden solas. Yo ahora me dedico a algo que había olvidado por muchos años. El descanso. El verdadero. Ese que no pesa. Ese que llega cuando una sabe que cumplió con lo que tenía que hacer. A veces me siento al sol y cierro los ojos. No pienso en la muerte, no con miedo. La pienso con gratitud. Porque cuando venga, no me encontrará vacía. Me encontrará plena, llena de palabras, de memorias, de voces que ya no se apagan. Y si pudiera hablarle a esa mujer que fui hace tantos años, le diría: Ramona, no eras invisible, solo estabas esperando que te vieras a ti misma, porque eso fue lo que cambió todo. No fue la publicación del primer libro, ni el reconocimiento, ni los aplausos. Fue el momento exacto en que me miré al espejo y me creí digna, digna de ser escuchada, de ser escrita, de ser amada. Hoy mi casa está llena de cuadernos, algunos cerrados, otros abiertos a medias. No sé si alguien los leerá todos. Tal vez no, y no importa. Porque lo importante no es que otros los lean, sino que yo los haya escrito con el alma. Me gusta pensar que, dentro de muchos años, cuando ya no esté, alguna bisnieta mía encontrará una de esas hojas dobladas en un rincón polvoriento. La leerá, y aunque no entienda del todo lo que sentía esta mujer vieja y arrugada, sentirá un cosquilleo en el corazón. Una chispa, un eco. Y eso bastará para saber que aún sigo aquí. Quizás alguien escuche mis poemas en una clase, o tal vez usen mis frases en una pancarta, en una canción, en un susurro. Quizás no. Quizás simplemente viva en el recuerdo de quienes me amaron de verdad. En los ojos de Mariana, en las risas de mis hijas, en los abrazos de las mujeres que me dijeron gracias, sin saber cuánto me dieron ellas también. Porque esa es la magia de las palabras. No mueren. Se transforman, se cuelan en los rincones, se quedan en la piel, en la tierra, en el alma. Y hoy, si tú que estás escuchando esta historia, te has sentido alguna vez invisible, sola, sin valor, quiero decirte algo. Tu historia importa. Tu voz importa. Tú importas. No necesitas escribir un libro, ni ganar premios, ni salir en televisión. Solo necesitas creer que dentro de ti hay algo único, valioso, hermoso. Y entonces, compartirlo. Tal vez con un verso, tal vez con una carta, tal vez con una conversación en la cocina. No importa cómo. Lo importante es no callar más. Porque cada mujer lleva dentro un universo entero. Y mientras más nos atrevamos a mostrarlos, más libre será el mundo que habitamos. Así que sí, mi cuerpo fue invisible para muchos. Pasé años caminando por calles donde nadie me miraba. Cociné para una familia que apenas me daba las gracias. Viví como si fuera aire, pero mi alma dejó palabras que hoy son libro,
y mi libro es testimonio, y mi testimonio es semilla. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por no mirar hacia otro lado. Y si esta historia te tocó el corazón, cuéntasela a otra mujer. Tal vez ella también esté esperando que alguien le diga, tú también mereces ser escuchada. Ramona Ortega Comitán, Chiapas, 74 años. Alma viva, palabra sembrada. Historia escrita para nunca ser olvidada.